Hola, ¿cómo están? Tempranito, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Escuchás bien? Sí. Se escucha bien. ¿Cómo va? Muy bien, un poco más calentitos, ¿no? Voy a buscar el Power para tenerlo a mano mientras van ingresando el resto de los chicos. Seguimos entonces con la clasificación de las obligaciones según el sujeto. No les había enviado yo este Power, ¿no es cierto? No se ve todavía el Power. No, pero yo se los había mandado, me refiero. Creo que sí. Bien. Bueno, vamos buscando entonces obligaciones concurrentes, pero vamos a quedar donde quedamos la clase pasada, que era las solidarias, que a continuación de las solidarias teníamos las concurrentes. ¿Les avisaron del día lunes 13 que tienen que participar de las jornadas en el Colegio de Abogados? No lo sabíamos. Va. Creo que mandaron. Creo igual que mandaron algo. Bien. ¿Presencial, profe? ¿Cómo? ¿Es presencial en el colegio de abogados? Es presencial, sí, es presencial. Ahora les pongo la dirección, les digo de qué se trata. Esperen un segundito. No, esta no. Estoy buscando el Power. Sí, miren, es el día lunes 13, si quieren ir anotando, es Brown, ahora lo escribo en el texto, pero para que lo tengan, Brown 1958. Pero quiero ver el horario de ustedes, porque como son varias comisiones, tienen que ir a la franja horaria. Tampoco les dijeron el tema, por si querían ustedes investigar algo. Creo que pusieron algo en el grupo. Pero. Bien. Claro, o sea, como que hay como un cronograma, digamos. Exactamente. Exactamente. Tipo, Ahora me voy a fijar. El derecho real. Claro, me voy a fijar cuál es el horario de ustedes. Esperen un poquito y se los digo. Profe, ¿podríamos llegar? ¿Es abierta al público la jornada? No te escucho muy bien. ¿Si es abierta al público o es exclusivamente para estudiantes? Sí, es abierta al público, o sea, a abogados, que son a los que le va a interesar, no creo que le interese mucho a otras personas, pero bueno, sí, es abierto, pero cada comisión tiene que ir en la franja horaria que le corresponde. Ahora voy a buscar el que le corresponde a ustedes. Denme un segundito. Así ya les... Mientras esperamos que ingresen las otras personas. No, perdónenme, yo les estoy hablando de concurrentes, pero en realidad hoy lo que teníamos era asunción de deuda, ¿no es cierto? Teníamos que terminar con sesión de crédito, habíamos empezado y sesión de derechos, y hoy veíamos posición dominante, ¿no? Discúlpenme.
Sí, tenemos que ver eso, asunción de deuda. Exacto. Sí, ahora que me acuerdo les mandé los dos Power. El Power que tenían de cesión de crédito y cesión de derecho. Bueno, acordémonos, qué raro el resto, son 3 y 1. Esperamos 2 minutitos, chicos, para no repetir, 2 minutos. Mientras tanto voy buscando el Power. Si lo tienen a mano, entonces, en lo que estábamos viendo, ¿cómo eran, repasamos los sujetos que intervenían en una sesión de crédito? ¿Cómo se llamaban los distintos sujetos que intervenían? Si anotaron algo, repásenlo, búsquenlo. Cedente, cesionario y cedido. Y cedido, perfecto. La importancia del cedido era en cuanto a qué acto tenía que realizar cedente y cesionario para que quede perfeccionada esa cesión. ¿Qué tenía que hacerse con respecto al cedido? Se tenía que notificar. Exactamente. La notificación es el elemento clave para decir objetivamente que va a tener efectos frente a todos los que intervienen, ¿no es cierto? Porque el cedido, si bien no participa de la negociación entre los cedente y cesionario, sí es cierto que tiene posibilidades de ser notificado. Justamente la razón está en que si paga y le paga, por ejemplo, a quien no es el acreedor, pagaría mal, ¿no? Una vez que está notificado y fehacientemente, entonces ahí estaríamos realmente frente a la completitud de este tipo de obligaciones. Muy bien. Ahora vamos a ver que tanto de la parte activa como de la parte pasiva podía existir sesiones. Cuando hablamos de cesión de crédito, ¿de qué vereda estamos? ¿De la parte de acreedor o deudor? Del acreedor. Del acreedor, perfecto. Mientras que cuando estamos del lado de la deuda, lo denominamos transmisión de deudas, ¿sí? En el derecho antiguo no se admitía la transmisión de deuda, ¿no? El deudor estaba identificado, ese deudor era quien tenía que permanecer hasta el final del negocio jurídico y no había posibilidad de transmitir la deuda. Hoy hablamos de transmisión de deuda en este Código Civil y Comercial nuevo. Ahora vamos a ver cómo funciona cuando es del lado de los deudores. Acá, al estar del lado o de la vereda, digamos, opuesta a la cesión de créditos, ¿tiene que existir algún tipo de formalización en algún instrumento que indique que hubo un cambio de deudor? Piénsenlo 5 minutitos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece a ustedes? Y creería que sí. Claro, exactamente. Tendría también que notificar al acreedor. Exactamente. Entonces va a funcionar como si fuera de la vereda de enfrente. Entonces, al que va a haber que notificar justamente es al acreedor. Le hago una pregunta. ¿Quedó claro que era por Zoom este jueves la clase, no? Yo a todos los que vinieron lo había confirmado. Bueno, muy bien. A ver, acá vamos a dar un ejemplo, el ejemplo que da Sandra Huerta. Dice, si Ana debe a Ricardo una suma de dinero y a su vez este debe otro tanto a León, mediante una cesión de deuda puede lograrse que Ana paga directamente a León con beneficio para todos los involucrados.
Daniel, a ver cuántos hay en la sala. ¿Estás vos solo, Daniel, en clase? No, no. Hay como 8 personas. No las veía, perdón. Bueno, Daniel, Mariano me deben a mí, a Claudia. Pero a su vez Mariano le debe a Daniel. Si Mariano pagara directamente toda la deuda a mí, me pagara toda la deuda, libera a Daniel y puede hacerlo perfectamente. Ahí asumió, ¿sí?, una deuda y culminó con la liberación tanto para él como para Daniel. Ahora, ¿qué requisito va a tener que cumplir ese pago? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles eran los requisitos generales del pago? Integridad, identidad. Exactamente, ¿no? Queda exactamente en las mismas condiciones. La capacidad para realizar una transmisión de deuda, bueno, el código nada dice, pero sí o sí nosotros nos vamos a manejar por los principios generales de lo que dice la capacidad para cualquier acto jurídico, ¿no es cierto? Vamos a seguir entonces con que capacidad, si bien no lo trata el código, nosotros entendemos que tienen que respetarse las reglas generales sobre la capacidad. Bueno, ahora vamos a ver qué clases de transmisión de deuda hay. Hay transmisión de deuda propiamente dicha. A ver si alguien tiene el artículo 1632. ¿Lo leen? Ya lo tengo. Dale. Cesión de deudas. Sí. Hay cesión de deudas si el acreedor, el deudor y un tercero acuerdan que éste debe pagar la deuda, sin que haya novación. Si el acreedor no presta conformidad para liberar del deudor, el tercero queda como codeudor subsidiario. Muy bien, fíjense que es una figura donde prácticamente es híbrida, porque no queda descalificada o anulada esa transmisión, pero si no hubo aceptación por parte del acreedor, va a quedar como un deudor subsidiario, ¿sí? Va a quedar ahí boyando, pero sigue siendo el deudor el principal, el originario. ¿Ven cómo funciona de un lado del otro? En cambio, si estábamos hablando de cesión de créditos, al deudor originario solo se le tenía que transmitir. En cambio, cuando nosotros... Perdón, ¿ustedes están... ¿Yo estoy compartiendo pantalla? No. No. Ah, chicos, perdonen, miren cómo les venía a hablar. No tengo posibilidad. ¿Alguien tiene en este momento el hospedador? Mira. ¿Saben qué pueden hacer? Si tienen en el celular el Power, hasta que me habiliten la... ustedes no serán ninguno, ¿no? Hospedador. A ver, ¿quién me surge acá en... No, pero alguien tiene que ser el hospedador en este momento. A mí no me aparece. Nadie, fíjense chicos si alguno no es hoster. A ver si alguien me da. Alguien tiene que ser. Bueno. No. Bueno, fíjense si pueden ubicar ustedes este Power. Qué lástima. Deshabilitó la compartir pantalla. Si alguien puede, si pueden tener el Power, yo sigo mirándolo acá y ustedes lo miran en la pantalla.
Bueno, seguimos. Asunción de deuda, entonces. El 1633, ¿quién quiere leerlo? Qué lástima. Ahora estoy en el de cesión de derechos. Les doy un tiempito para que lo ubiquen. Si querés lo leo, el 633. Sí, por favor, dale. Dice artículo 633, asunción de deuda. Hay asunción de deuda si un tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda de su deudor, sin que haya novación. Bien. Si el acreedor sí. no presenta conformidad para la liberación del deudor, la asunción se tiene por rechazada. Perfecto. Entonces, qué lástima que no puedo compartir. Bueno, vamos a hacer un cuadro, lo vamos a crear nosotros ahora. ¿Cómo lo harían ustedes? No podemos compartir pantalla. No puedo dibujar nada. A ver, ¿cómo lo harían? Si podés pasarme el Power y yo se lo mando al grupo. El Power ya lo tenían de la clase pasada, me parece. Ah, sí, lo mandé. Es el de cesión de derecho. Sí, lo mandé. Está en el grupo. Fíjense si lo pueden abrir, chicos. ¿Cómo era tu nombre? ¿Brian o Ryan? Para que te ubique. Ryan, con R. Acá está, Ryan. Sí, están los dos. Fíjense, este es el segundo. ¿Encontraron? Bueno, ¿cómo lo dibujarían? Lucía, ¿qué te parece? ¿Cómo dibujarías o cómo harías un esquema en la diferencia entre cesión de derechos y esto que es asunción de deuda? Cesión de deuda propiamente dicha y asunción de deuda, 1632 y 1633. ¿Quiénes intervienen? Entonces, repasamos. 3 sujetos, ¿sí? El deudor original, el acreedor y o quien acuerde con ese deudor asumir la deuda, por ejemplo, si fuera deudor de ese deudor, o directamente en un acuerdo en que se acuerda entre los dos deudores, o entre el deudor y una tercera persona, pagarle a ese acreedor. En ambos casos, ¿cuál es la condición? Notificar al acreedor y en el otro caso notificar al deudor. Bien, bien. Pero en este caso, se notifica al acreedor y ¿qué más se requiere de ese acreedor? Que lo acepte. Exactamente. Chicos, es muy importante esto. Si alguien no lo entendió, lo repasamos, porque es la diferencia entre una cesión de derechos, cesión de crédito, o sea, una cesión de créditos y una asunción de deuda o una transmisión de deuda propiamente dicha. 1632, 1632. Profe, Si ¿no hay usted... posibilidad? Perdón, profe, no te quería interrumpir. Decime. ¿Hay posibilidad de que se pague un tercero sin consentimiento del acreedor? Pero no sería esta figura. Ahí estaríamos hablando de un pago con subrogación. ¿Sí? ¿Qué sería subsidiario? Exacto. Okay. Acá estamos hablando de, como arrancamos con ese PowerPoint que ustedes tienen, donde hablamos que la cesión de derechos era un acto bilateral consensuado, ¿sí? Entonces, si es bilateral consensuado, quiere decir que sí o sí tiene que existir un acuerdo. La diferencia está en que tanto en la asunción de deuda como en la transmisión de deuda propiamente dicha, además de notificarse a ese acreedor, necesitamos el acuerdo del acreedor. Es una diferencia sustancial. ¿Por qué? Si faltara ese acuerdo del acreedor, en este caso estaríamos en un pago realizado, si no lo realizara el deudor originario,
el acreedor, aún no habiéndolo rechazado, estaría mal pago. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿La gracias. diferencia? Bien. Y después tenemos una tercera posibilidad, que es la promesa de liberación. ¿En qué consiste? A ver, ¿querés leerlo, Bruno? El 1641. Perdón, 1645. Acuérdense, ya estamos por la tercera posibilidad. Transmisión de deuda propiamente dicha, asunción de deuda y acá promesa de liberación. ¿Lo podés leer, Bruno? ¿Tenés el código a mano? 1645. 1645, sí. Nulidad de la obligación transada. Si la obligación transada adolece de un vicio que causa su nulidad absoluta, la transacción es inválida. Si es de nulidad relativa, las partes conocen el vicio y tratan. ¿Estás leyendo el 1645? 1600. No, porque creo que es el 1635, profesora. Promesa de liberación. ¿Ese? 1645. 1635. 35. Ah, bueno, lo podés. Perdóname, Bruno, te dije mal. Por eso no nos coincidía con el tema que estamos hablando. ¿Podés leer el 1635? $1635. Promesa de liberación. ¿Ese? Sí, perdón. No hay promesa de liberación si el tercero se obliga frente al deudor a cumplir la deuda en su lugar. Esta promesa solo vincula al tercero con el deudor, excepto que haya sido pactada como estipulación a favor del tercero. En definitiva, en los tres casos, para que quede perfeccionado, tiene que haber una aceptación por parte del acreedor. ¿Sí? Si no hay aceptación por parte del acreedor, ese tercero está, pero no es vinculante. Entonces, en este supuesto, el tercero no asume la deuda frente al acreedor, sino que se compromete a la liberación del deudor, obligándose solo con el deudor. Su obligación surge de un convenio paralelo y no supone transmisión de deuda en sentido estricto. Sin embargo, el acreedor se convierte en beneficiario de tal promesa con derecho a demandar su cumplimiento si expresamente se pacta que aquella operará como una estipulación en favor de tercero. Se los traduzco con un ejemplo, ¿qué les parece? Porque si no, son parecidas las tres figuras. Yo, a ver, yo te voy a vender, o te vendo mi casa, con, obviamente, la obligación de tener todos los impuestos pagos al momento de la entrega de la casa. Un tercero asume, ¿sí?, o promete la liberalidad de las deudas. De las deudas, por ejemplo, municipales. Muy bien. Eso sería una estipulación a favor de un tercero. ¿Cuál sería el tercero en este caso? Yo te vendo este inmueble que tiene deuda municipal y un tercero asume, o sea, alguien que promete la liberación, pagar esas deudas municipales. ¿A favor de quién está esta estipulación? ¿Quién sería ese tercero? El comprador. Yo No, asumo... El acreedor que tenía que vender la vivienda libre de los impuestos. El vendedor lo tiene que vender libre de impuestos, pero debe impuestos. Y otro deudor dice, asumo o hago una promesa de liberalidad a favor de ese deudor. Mira, yo voy a vender la casa porque si no quiebra mi empresa. Otro deudor de ese deudor dice, bueno, yo asumo la promesa de liberar los impuestos municipales porque yo a vos te debía plata de otra cosa. ¿Sí? Esa es una estipulación a favor de un tercero. ¿Qué tercero? Está el vendedor de la casa, el comprador de la casa, la deuda que tiene el vendedor de la casa y ese tercero que asume la liberalidad. ¿Qué es lo que va a pagar ese tercero que asume
o hace esa promesa de liberación? La municipalidad sería. Exactamente. Ahí es una estipulación a favor de un tercero. ¿Se entiende? O para vender la casa, se la pintó para que tenga un mejor precio, para que quede bien terminada y demás. ¿Sí? Hay un crédito a favor del pintor. El deudor, o sea, en este caso, el vendedor de la casa no le pagó. Al momento de la entrega de la casa, el comprador dice, tiene que estar absolutamente todo pago. Entonces, una persona X asume o hace una promesa de liberación a favor del vendedor. Pero ¿a quién le va a pagar ese trabajo? Al pintor. Al pintor, ¿se entiende? Está estipulado a favor de un tercero. Ahora, el comprador de la casa le pudieron haber notificado esta situación, pero la verdad que si paga, no paga, a él no le interesa. Nunca va a quedar totalmente desvinculado el deudor de él, que es ¿quién? El vendedor de la casa. Es el que le tiene que entregar sin ningún tipo de deuda. ¿Se entiende? Bueno. Profe, entonces, repasando sería que la transmisión Sí. de deuda propiamente dicha no requiere acuerdo, no es novación, pero no requiere acuerdo con el acreedor. Exactamente. La Exactamente. asunción de deuda es la notificación del acreedor y el acuerdo, y la promesa es cuando un tercero paga a favor de otro tercero, sería más o menos. Exacto, exacto, exacto. ¿Sí? Esa sería una promesa de liberación. Si no cumple esa promesa, el problema va a ser con el deudor, no con el acreedor. El acreedor tiene su crédito vigente. Vamos a la otra posibilidad. Cesión de posición contractual, que también lo pusimos en el cuadro general de la clase pasada. Fíjense si no estaba en el otro PowerPoint. Al final, a ver si estaba en este. No sé si ustedes también lo están mirando. Sí, cesión de posición contractual está en este mismo Power. Fíjense si lo ubican la plaquita. Y lo leen. Traten de ubicarla. Qué lástima que no puedo compartir. No hay posibilidad. ¿Lo encontraron? Está casi al final, en la placa 24. Ahí tienen el concepto de cesión de posición contractual. Sí, ahí lo encontré. Yo también. Listo. El que quiera lo puede leer. Luciano, ¿lo contaste, San Millán? ¿Querés que lo lea, profe? Dale, por favor. La cesión de contrato es un instrumento cuya función económica reside en posibilitar la circulación del mismo en su integridad. Bien. Varios autores, juristas argentinos, Alterini, Amial, López Cabana, Vallespinos, Maglio, Burgos, consideran que el contrato permanece idéntico en su dimensión objetiva. Idéntico, o sea, para todos los demás que no sean los que operaron esa sustitución en ese contrato, permanece idéntico. Nadie pierde derechos ni disminuye, por ejemplo, como dijimos la clase pasada, en un contrato laboral. Se trata, dice, de una novedad incorporada por el Código Civil y Comercial, aplicable a los contratos con prestaciones pendientes, donde cualquiera de las partes puede transmitir a un tercero su posición contractual si las demás partes lo consienten antes, simultáneamente o después de la cesión. Desde la cesión o bien desde la notificación a las otras partes, el cedente se aparta de sus derechos y obligaciones que son asumidos por el cesionario. Pueden los co-contratantes cedidos conservar sus acciones contra el cedente si así lo hubieran pactado. 1637. ¿Querés leerlo, Ryan? Esto se da mucho en materia, como decíamos en la clase pasada. Por ejemplo, un supermercado que es absorbido
por otra cadena de supermercados. ¿Qué pasa con sus empleados? ¿Qué pasa con deudas pendientes con proveedores? Quiere decir que... 2737. Sí, se mantiene exactamente igual. Por favor. Dice, efectos. Sí. Desde la sesión Sí. o en su caso, desde la notificación o las otras partes, el cedente se aparta de sus derechos y obligaciones, lo que son asumidos por el cesionario. Sin embargo, los co-contratantes cedidos conservan sus acciones contra el cedente si ha pactado con este el mantenimiento de sus derechos para el caso de incumplimiento del cesionario. Sí. En tal caso, el crédito o los créditos deben notificar el incumplimiento al cedente dentro de los 30 días de producido. De no hacerlo, el cedente queda libre de responsabilidad. Bien, perfecto. Y ahora vamos a otro tipo de transmisión de derechos, otra categoría, que es la transmisión de patrimonio de manera integral. Transmisión de patrimonio de manera integral. ¿Quieren que se los copie en el texto? Transmisión de patrimonio de manera integral. Bueno, el caso más común, el caso típico, es el de la venta de un fondo de comercio. ¿Alguna vez escucharon así una venta de un fondo de comercio? Donde la marca, el know-how, la mercadería o el servicio, completo. Es completo. Cuando decimos completo pasa todo. Todos los derechos y todas las obligaciones. Como transmisión de patrimonio integral también podemos decir la sucesión, ¿no? Pero en este caso, esta transmisión integral de patrimonio se da con el consentimiento de las partes, consensuado. La finalidad de este tipo de enajenación es evitar que la venta exclusiva del activo deje sin efecto a los acreedores del comerciante. Esto es para propiciar a veces la continuación de un negocio. Muchas veces o por problemas financieros, o porque la marca necesita un aire, una innovación, etc., se produce esto como para dar la subsistencia, o contribuir a la subsistencia de generalmente esa empresa o ese nombre comercial. Para que la transmisión sea válida, debe anunciarse por 5 días en el boletín oficial. Esta es una característica importante, tomen nota, porque después cuando uno le pregunta las diferencias en cada una de estas transmisiones, son cosas muy puntuales, pero decisivas. Esto es un formalismo objetivo que no se puede dejar de cumplir. La publicación en el boletín oficial por 5 días. Y luego de pasado 10 días desde la última publicación, se puede materializar esa transmisión. Mientras ocurren esos días, ¿para qué están esos días? Bueno, justamente para que los acreedores puedan, por ejemplo, notificar su oposición. Una vez que transcurrieron esos días, si nada se hubiera dicho, bueno, quedaría firme. ¿Qué hubiera pasado si esa notificación omitió datos, transgredió la norma, o los datos fueron engañosos o insuficientes? Queda sin efecto esa transmisión de fondo de comercio. Bueno, y ahora finalmente vamos a otro tipo de cambio o sustitución, que es el caso del pago por subrogación. Subrogación. Ahí me equivoqué, bueno, pago por subrogación, falta una A. ¿Qué es subrogar? Subrogar es sustituir, y en el ámbito jurídico esto puede ser o referirse a una sustitución de tipo real, que es cuando yo sustituyo un bien por otro, por ejemplo. En una garantía, el objeto
de esa garantía era una casa. Una sustitución real es, por ejemplo, bueno, quiero sustituir esa garantía, que es una casa, por 2 autos, por ejemplo. Eso es una sustitución real. Cambio objetos, que por supuesto tiene que aceptarlo la parte beneficiaria, pero ahí sería real, ¿no es cierto? Ahora, cuando la sustitución es personal, es cuando un sujeto es modificado o es sustituido por otro sujeto. Es el antiguo acreedor o en realidad al realizarse ese pago, ya lo vimos nosotros cuando vimos pago, ¿no? y los sujetos de pago. Claro, los terceros. Exacto. Entonces hay una sustitución del acreedor. ¿Por qué? Porque el que pagó y desinteresó y liberó al deudor, asume o tiene toda la misma capacidad de cobro que tenía el anterior acreedor. Artículo 914. Repasamos un poquito porque no es lo mismo que a veces confunde que pago por consignación. Esto es pago por subrogación. Profe, acá no entendí muy bien. ¿Se sustituye el deudor en este caso? Exacto, sí. Perdón. El acreedor paga a otro deudor, ¿no? Que no es deudor, paga un tercero. Al deudor original lo liberó, ¿ok? Pero ¿cómo recupera lo que pagó? Bueno, sustituye al acreedor. Queda en cabeza del acreedor. Ryan es el acreedor. Luciano es su deudor. Y Elías paga. Cuando Elías paga y liberó a Ryan, ¿sí? Para poder recuperar lo que pagó en beneficio de Ryan, asume o directamente se traspasa todos los derechos que tenía Luciano. ¿Se entiende? Queda como si fuera el acreedor originario. Bueno, naturaleza jurídica. Claro, porque ahí el acreedor quedaría satisfecho, pero no el tercero. El tercero pasaría a ser como el nuevo acreedor. Exactamente, el que pagó es el nuevo acreedor. Sería como una ficción, ¿no es cierto? Una ficción legal de pago, dice. Desde esta posición se destaca que si bien la obligación se extingue por pago, porque el acreedor quedó satisfecho, la ley la considera que subsistente y transmitida al tercero que efectuó dicho pago. ¿Sí? Esa sería una sustitución ficticia. Después tenemos el pago con, o sea, otra forma de explicar esto es el pago con derecho a reembolso fundado en otras figuras, como por ejemplo, si media el pago no puede transferirse al tercero pagador un crédito que ha quedado cancelado. A lo sumo podría transmitirse los accesorios del crédito, como la hipoteca, la prenda, la fianza. Pero aunque favorecido por esos derechos accesorios, el tercero tendría derecho al reembolso por el deudor sobre la base de la acción de mandato o de gestión de negocio o de préstamo. Entonces, o le damos ese pago, el contenido de otra de las figuras que nosotros ya hemos visto, ustedes ya vieron la diferencia entre mandato, gestión de negocio, o inclusive un pago en oposición al deudor o en ignorancia. Lo importante es que ese tercero que pagó lo puede recuperar, ¿no es cierto? Y va a tener las mismas garantías que tenía el acreedor inicial. ¿Qué pasaría esto? Esto es una forma de transmisión del crédito a título singular, porque no es lo mismo que una cesión de crédito. ¿Por qué? Porque acá no hubo ningún tipo de acuerdo, acá no estuvo consensuado. Pero si un tercero pagara, libera al deudor y no tuviera más acciones, también sería injusto, ¿no es cierto? Habíamos hablado acá también de la acción de enriquecimiento sin causa. Pero la subrogación
legal es que esta posibilidad que quede en manos o en cabeza de este tercero que pagó las mismas acciones que tenía el acreedor con respecto a su deudor. Bueno, la fuente es el artículo el 914. ¿Lo habíamos leído ese? No. ¿Lo querés leer, Lucía? Dale, ahí lo leo. 914. Pago por subrogación. El pago por subrogación transmite al tercero que paga todos los derechos y acciones del acreedor. La subrogación puede ser legal o convencional. Bien. Entonces, estas especies, las dos especies, la legal y la convencional, tenemos desde el momento en que se efectúa el pago, ¿sí? En ella dice, el que paga una deuda a la que estaba obligado con otros o por otros, incluye los supuestos de deudores de obligaciones solidarias, indivisibles, concurrentes. No importa. Si pagó por otro, transmiten todos los derechos que tenía. Después, la subrogación resulta aplicable, por ejemplo, en seguros de personas, la subrogación del fiador. El fiador que cumple con su prestación queda subrogado en los derechos del acreedor y puede exigir el reembolso de lo que ha pagado. Un ejemplo de esto es en las ART muchas veces. ¿Qué pasa si el empleador que contrató una ART ante un siniestro y una deuda con un empleado le paga? ¿No? Vamos a suponer que se retrasó la RT, no quiso que la persona que sufrió un daño esté a la expectativa de poder cobrar. Bueno, después va a poder ir contra esa aseguradora, porque la que tenía que haber cumplido era la aseguradora, ¿sí? Entonces tiene todos los derechos, es una subrogación legal para poder recuperar lo que hubiese pagado en ese concepto. ¿Se entiende? Después vamos a la subrogación convencional. ¿Qué les parece? ¿Cuál va a ser la convencional? La que las partes hubieran acordado. Si todos acordaron de que va a pagar un tercero y que ese tercero va a tener las mismas acciones que tenía el acreedor original, bueno, ahí no hay mucha discusión, lo arreglaron las partes según su libre voluntad. Artículo 916. ¿La puedo interrumpir ahí un segundo? Sí, por favor. Tengo una duda de esa subrogación convencional. Sí. Con el del acreedor, ¿no? Con la cesión sí. Con la cesión de derechos. Es una especie, sí, no está mal. Porque en realidad es un acuerdo de las partes, ¿no es cierto?, donde un tercero paga por el deudor, pero con aprobación del acreedor. ¿Mm? Dice, es el acreedor quien subroga en sus derechos al tercero pagador. Que si bien el acreedor debe recibir el pago de parte de un tercero, puede subrogarlo en sus derechos o bien no hacerlo, lo cual constituye una facultad para él como accipiens. Como es, en la subrogación legal pasan todos los derechos, nadie discute nada. En esta, en la convencional, son las partes las que lo acuerdan, ¿sí? Si el acreedor acordara con ese tercero que pagó que no le transmite, por ejemplo, la prenda sobre el auto, bueno, están en total libertad para poder hacerlo así. ¿Mm? Por ahí van a tener que leerlo despacio porque sí, es cierto, esto son figuras muy similares y hay que ver la característica de cada uno. Bien. Bueno, ¿cuáles son los límites a la subrogación convencional? En este tipo de subrogación puede quedar limitada a ciertos derechos o acciones. Es que justamente involucrar una sustitución por acuerdo entre partes, ellas pueden disponer límites a su respecto. Por ejemplo, en cuanto a las garantías o en cuanto al tipo de crédito. ¿Qué crédito imaginan ustedes que no podría resultar posible hacer un acuerdo?
por ejemplo, en los créditos alimentarios. La subrogación convencional va a tener límites cuando son tipos de créditos personalísimos. ¿Sí? Bueno, les voy a pasar mientras pensamos esto y cualquier duda me lo preguntan, les voy a pasar en el chat el horario que tienen ustedes de obligaciones. No sé si alguien lo pudo ver. ¿Puede ser que sea a las 10? Ya te lo digo, ya. Porque yo lo tenía acá, las franjas horarias. Y el tema, no sé si lo saben, acá está. Obligaciones es a las 10 de la mañana. Y es cumplimiento e incumplimiento de la obligación por frustración del fin e imposibilidad de cumplimiento. Podríamos subirlo al campus para que lo tengan. Les digo porque si alguno quisiera leer algo del tema o quisiera acompañar a los docentes de obligaciones con algo que hayan podido. Les voy a anotar el tema por si lo quieren buscar. Es interesante y Pizarro Vallespinos ha escrito, me parece muy claro, cumplimiento e incumplimiento. ¿Es una clase, profe, esto? ¿Cómo? Esto de las 10, que es 10 de la mañana, no entiendo, por dónde estoy perdido. Sí, esto es, sí. ¿Qué día es? El lunes 13. Cumplimiento e incumplimiento de por frustración del fin. Profe, ¿corre la falta si no asistimos? Yo entiendo que sí, pero... No, yo bueno. porque tengo curso otra materia, 10 menos cuarto. Bueno, entonces no. Bien. Brown 1958. Que es entre Arenales y Tucumán. ¿Quieren anotar? Pero, profe, queríamos docentes, ¿no? Perdón. A esa hora van a estar todos los docentes de obligaciones. Pero vamos docentes nosotros, sí. No te entiendo. De oyentes vamos. Ustedes van de oyente, pero si quieren leer algo sobre el tema y quieren compartir o quieren llevar algo, estos son las jornadas preparatorias de las jornadas nacionales de Derecho Civil que van a ser en Mendoza. ¿Y ese mismo lunes tenemos clases a las 3 de la tarde igual o solo no, a las 10? No, a las 10. ¿Es en punto tenemos que estar allá, profe? 10, sí, 10 y cuarto, pero bueno, el horario de inicio es a las 10. ¿Tiene idea cuánto si es el tiempo de una clase más o menos? Mira, es muy cortito, muy cortito porque en realidad se expone el tema, no es que se habla o se diserta sobre el tema, se exponen los temas, de qué se trata, los lineamientos generales. Perdón, profe, ¿qué día dijo que era? El día 13, lo voy a anotar, 13, lunes 13 de junio, 10 horas, en esa dirección. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta rápida? Sí, no, por supuesto. Me quedó sobre cesión de posición contractual. Sí. ¿Los requisitos de esto qué es? ¿Solo la notificación? Solo la notificación. Listo. Muchas gracias. A diferencia de la transmisión integral del patrimonio, donde hay que publicarlo por edictos. Por 5 días. Yo les diría que hagan un cuadro comparativo con todos los tipos de transmisión y ahí poner en cada caso cuáles son las características propias de cada uno, para no estudiarlo de memoria. Bueno, nos vemos el lunes para los que vayan y si no, el martes.
Seguimos en esta modalidad. Chao, profe, gracias. Chao, chicos, buen fin de semana, adiós. Chao, hasta luego. Chao.